Buenos días a todos y a todas. Me voy a presentar yo primero y luego pues os presentaréis vosotros. ¿Os parece? Yo soy Carles D'Artells, yo soy docente de la Fundación Pere Tarrés, no sé si lo conocéis, y ahí imparto pues temas de formación de recursos humanos. Y también colaboro con Igualia, que es una empresa de formación para la igualdad, en temas de sensibilización. Un poco lo que hoy haremos aquí. Yo prefiero que vosotros participéis, que no estéis solamente escuchando, sino que participar, porque será mucho más rico en general, ¿no? Estar 2 horas yo hablando solo de lo que es un plan de igualdad y tal, pues puede ser muy pesado. Además, hay una compañera vuestra, Olga, que es responsable del plan de igualdad en esta asociación. Por lo tanto, jugaré un poco con ella para que podamos entablar algún diálogo. ¿Sí? Bueno, pues acto seguido, os presentáis, por favor, solamente el nombre y la función que hacéis en esta organización. ¿Empiezo yo? Vale. ¿Estáis de acuerdo que empiece ella? Sí, pues venga. Vale, pues yo me llamo Laia y trabajo como ayudante profesional con niños con discapacidad. Soy trabajadora social y pues voy a domicilio y los atiendo en su casa. Muy bien, gracias. Diego Sánchez, socio fundador de SEGA. Actualmente soy director de la entidad. Me interesa mucho esta formación porque quiero ver la parte holística de la mirada para poder implementar en la entidad. Gracias. Yo soy Mireia, estoy haciendo prácticas de dinamización comunitaria aquí en SEA. Actualmente los grupos en los que estoy son de refuerzo con infancia y juventud de diferentes culturas y diferentes realidades también individuales, no solamente de diferentes países. Gracias. Hola, Olga. soy la coordinadora de área de diversidad profesional de aquí de la entidad y también trabajo en la igualdad, la normativa de la entidad. Hola, pues yo soy Ricardo, soy el último en llegar un poco aquí y soy el profe de cómic actualmente de 2 grupos, uno de infantil y uno de adolescente y nada más o menos. Muy bien, Ricardo. Gracias. Yo soy Jara y hago acompañamientos para las niñas, a personas con discapacidad. ¿Qué, voluntario o No, trabajo. trabajan? Muy bien. Soy Andrea, soy coordinadora de los proyectos de la entidad, también con personas con diversidad y otros más relacionados con formaciones Gracias, Andrea. Ella es la responsable de que yo esté aquí, O sea que, por si acaso, os dirigéis a ella. Soy Alessio, estoy haciendo mis prácticas de integración social. Bueno, actualmente estoy en los grupos de refuerzo escolar y luego centro abierto. Gracias. De nada. Y al fondo, no sé si porque hay alguna discriminación o no, necesitas algo para poder escribir, ¿no? Soy Regina y soy persona compañera de personas con diversidad. Gracias. Andrei, ¿no? ¿El nombre? Andrei, me dices que no, yo que lo he memorizado, No, hombre, no hace falta, no. Pero que también forma parte del equipo de hoy, Bueno, pues vamos a ver si empezamos y iré pasando con el dedito el tema de la presentación. 10 importantes razones para la igualdad de género. Bueno, ¿es importante o no es importante la igualdad de género? Aparte de ser importante y que pues la normativa cada vez le da más fuerza para que se implemente en la sociedad, sí que es cierto que por muchas leyes que haya, no es fácil. Porque una ley pues la hace un parlamento
y luego se tiene que implementar, pero la mentalidad de las personas es básico para que se implemente de una manera más positiva o menos positiva. Veremos, haremos un ejercicio luego, o dos haremos, pero oímos que los políticos pues hablan mucho de la igualdad, pero ellos son los primeros en no cumplirlo, y lo veremos con un caso dentro de un ratito. Pero sí que es verdad de que el hecho de que haya normativa, el hecho de que haya pues leyes, decretos, incluso leyes orgánicas que están muy reforzadas, no quiere decir que hecha la ley ya todo va a funcionar. Esto está, bueno, pensar que, y también lo veremos, la Constitución aquí en España es de 1978. ¿Sí? La primera vez que se legisló en materia de igualdad fue en el año 2007. O sea, ¿había voluntad política durante estos años o no había voluntad política? Bueno, pues parece ser que mucha no. Y desde el 2007 hasta el 2019 no se llevó a cabo otra normativa, otro Real Decreto de igualdad, que hablaba en concreto de los planes de igualdad. Bueno, ahora en estos momentos sí que se le está dando desde el Ministerio de Igualdad una fuerza. Quizá es por la fuerza política que hay y también pues por la persona que está al frente del ministerio. Pero una cosa es clara, de que el hecho de que haya normativa no quiere decir que, mira, todo va a funcionar pues mucho mejor. Se avanza, pero muy lentamente. ¿Por qué? Porque lo importante es la mentalidad de las personas. A veces doy charlas en escuelas, en institutos, con los padres, ¿no? Y la pregunta que lanzo abierta es: ¿hay igualdad en la educación de vuestros hijos, hijo e hija? Luego viene un silencio. Pero es clave, porque si ya desde la familia no se educa con realmente igualdad, y nos lo creemos, por muchas leyes que haya, que se vayan a hacer a posteriori, no vamos a hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Sí? Es que es básico esto, es básico el tema de que cuando una organización como la vuestra está implementando un plan de igualdad, y Olga pues ya sabe un poco de qué va el tema, ella se lo tiene que creer, pero no solamente ella, sino todo el resto de compañeros se lo tienen que creer realmente. Cuando hablamos, por ejemplo, de términos de corresponsabilidad, o nos lo creemos o no nos lo creemos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, según las estadísticas que nos vienen, hay el permiso de paternidad antiguo y ahora es permiso por nacimiento de hijo, y equipara a las dos personas, a los dos cónyuges igual. Bueno, ¿eso está bien o está mal? Está muy bien. Yo cuando tuve a mis dos hijos gemelos, tuve 2 días para ir al registro, 4 papeles más y ya está. Y ya nada más. Bueno, pues es verdad, se avanza, pero se avanza muy lentamente. Bueno, y lo decíamos ¿por qué? Porque la igualdad es un derecho, es un derecho que, esto es lo mismo que arriba, ¿no? Imagino, sí, ¿no? La igualdad es un derecho, ¿no? Y es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir un derecho fundamental? Bueno, por ejemplo, voy a decir una información que igual os sorprende, pero la Constitución, que luego haremos un caso, nos muestra una serie de derechos. Unos derechos se llaman fundamentales y unos derechos que son ordinarios. Los dos son derechos, y los dos están protegidos, pero los fundamentales están más protegidos.
Es decir, si tú tienes un problema con un derecho fundamental, igualdad, puedes hacer todo el recorrido de lo que sería la jurisdicción hasta el Tribunal Supremo, y luego aún podrías ir, siendo un derecho fundamental, al Tribunal Constitucional y luego al Tribunal de la Unión Europea. O sea que garantías hay. ¿Sí? En cambio, un derecho ordinario, pues, finaliza al Tribunal Supremo, solamente la vía jurisdiccional. Y ya el Tribunal Constitucional ya no sabe de esto, Europa tampoco. Esto es importante, porque cuando hablamos de derechos fundamentales y derechos ordinarios, a nivel de la calle hay mucha confusión. Porque, Andrea, un derecho como el de sanidad, ¿tú qué crees que es? ¿Fundamental o ordinario? Fundamental. Ordinario. ¿Un derecho a la vivienda es fundamental o ordinario? Pues imagino que debería de ser fundamental, pero será ordinario. Es ordinario. El derecho al trabajo, al fondo, es Regina. Fundamental. No, ordinario. A veces lo que nosotros percibimos como importante creemos que es fundamental, pero muchas veces no es así. Derechos fundamentales será el de igualdad, por eso decimos que es un derecho, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, la libertad de expresión, que no se contempla mucho por aquí, pero hay muchos derechos fundamentales, y los derechos ordinarios también, hay muchos, todos están protegidos, pero al ser fundamental está doblemente protegido. ¿Sí? Por lo tanto, cuando decimos que es un derecho, sería un derecho en este caso fundamental, la igualdad. Está protegido también por la Carta de los Derechos Humanos, la legislación española y de las comunidades autónomas. Porque las estadísticas hablan de desigualdad. Voy a preguntar a una mujer, ¿dónde puedes indicar tú que hay desigualdad en la sociedad? Sí, un ejemplo. Bueno, en el lenguaje. En el lenguaje, por supuesto. Por supuesto, solamente existe el masculino, ¿no? Todo y que de vez en cuando hay políticos, algunos, que empiezan a hablar un lenguaje más inclusivo. Vamos a preguntarle a un alfa. ¿Dónde hay más desigualdad? En qualsevol organització, normalment la qüestió de qualitat no... Dentro de las organizaciones, ¿no? Dentro de las organizaciones, que es importante, muy importante, porque es el tema del plan de igualdad. Las empresas pueden hacer el plan de igualdad por tres motivos. ¿Sí? Uno, porque la ley lo establece. Claro, si lo establece la ley, es obligado, porque si no te van a sancionar económicamente. Pero ¿están convencidos la dirección de llevar a cabo? No siempre, ¿no? Lo otro, pues porque ha habido una inspección y le han dicho, mira, a la empresa, antes de sancionarte, pues haz un plan de igualdad y de esta manera queda saldada la deuda. ¿Sí? Y luego sería el tema de que por convenio colectivo, pues obliga a la organización a hacerlo, aunque no tenga 50 trabajadores. Esto sería. Y luego la cuarta es lo que me parece que hacéis vosotros, que lo hacéis por voluntad propia, ¿no? Pero ¿hay ventajas de hacer un plan de igualdad, Olga? Tú que estás, ¿sí? ¿Nos puedes decir un par? ¿Qué ventajas piensas que podemos obtener? ¿Qué ventajas obtenemos? ¿En cualquiera de los supuestos o en general? No, el hecho de que esta asociación, Chera, esté llevando un plan de igualdad. Dime dos cosas que realmente... Lo primero que tenemos que revisar es que somos una entidad del tercer sector que
que abogamos o defendemos determinadas políticas sociales y sería incoherente no tener un plan de igualdad. Ya lo tiene muy claro, como veis. Pero si tenéis un plan de igualdad y lo registráis, podréis tener acceso a ¿qué? A subvenciones, a contratación pública, cosa que es importante. Bueno, evidentemente, si una entidad tiene un plan de igualdad, está generando también una difusión positiva de lo que hace. Y a nivel mediático también es importante tener todo suma. Y si hay una persona que quiera que sea una entidad en la que se le está diciendo que tiene un plan de igualdad, que cuida el género, que cuida las personas, tanto hombres como mujeres, o no binarios, que nos olvidamos siempre de hombres y mujeres y nosotros contemplamos los no binarios, que evidentemente a la hora de su atención, a la hora de publicar cosas, también es una repercusión mediática positiva. Tienes la repercusión mediática positiva, es cierto, ¿no? ¿Con las empresas pasa lo mismo? ¿Empresas ordinarias? Sí. Bueno, las empresas grandes ordinarias probablemente lo tengan, porque además son más de 50 profesionales, pero a la práctica hay unas desigualdades internas impresionantes, sobre todo en la industria. Las mujeres cobran menos por tener cargos iguales o no acceden a puestos de trabajo porque son mujeres. Vale, luego hablaremos del tema de la retribución, que hay dos elementos importantes, que es el registro y la auditoría retributiva. ¿Sí? También otro motivo es porque tenemos que derribar las barreras que discriminan a las mujeres, porque es esencial la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Es esencial, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me casé, era muy joven, esto es del siglo pasado ya, es historia, pues mi mujer siempre me decía, sí, tú ayudas, yo dirijo y tú ayudas, pero esto no es lo normal, lo normal es corresponsabilidad, lo decía con otras palabras, y yo me quedaba un poco diciendo, ¿qué me está diciendo? Si hago lo que tengo que hacer. Pero es verdad, esta implicación en el ambiente familiar, yo no digo que hayan sido mis padres los responsables, no, ha sido así, pero a mí me costó mucho, me costó mucho hacer un cambio de ya no estar en casa, sino de estar en mi casa y, bueno, pues tener unas obligaciones como ella lo tenía más claro, y supongo que debe ser un tema educacional. Me costó mucho, y discusiones también, Bueno, ¿vamos bien? Aquí nos dicen que porque la igualdad de oportunidades forma parte de los valores de las empresas socialmente responsables. ¿Las empresas tienen valores? ¿Tú qué crees? ¿Que las empresas tienen valores porque queda bien ponerlo? ¿O porque realmente se lo creen también? Yo creo que valores hay siempre. Si tienes los valores que pones, pues entre algunas sí y otras no. Y también te crea una integración. Yo creo que no es una cosa. Se trabaja quizá más con valores en el tercer sector, pienso yo, lo cual no quiere decir que haya empresas que sí que trabajen con valores, yo las conozco y de verlas haylas, y socialmente responsable, lo que sería la responsabilidad social empresarial. ¿Os suena este término? Al fondo. No, es la responsabilidad que lleva una empresa hacia la sociedad. Por ejemplo, la Primachera hacia el barrio de Badal tiene una responsabilidad, no solamente con los chicos y las chicas que vienen a las clases, a los refuerzos, a los programas, ¿no? Tienen que estar abierto al barrio y entonces todo el barrio puede acceder. Es un punto de encuentro, un punto de donde la comunidad se junta. Si nos lo creemos, igual que la igualdad, las cosas funcionan. O sea, no nos podemos quedar con las etiquetas, responsabilidad social empresarial, plan de igualdad, y esto lo publicamos en las páginas web y tal. Eso está muy bien,
está bien, pero el tema es que haya auditorías para realmente comprobar que esto que dicen es cierto, ¿no? Porque hay empresas que han hecho planes de igualdad y bueno, nada que ver con la realidad. Porque la igualdad significa atracción del talento. ¿Sí? A ver, vamos a preguntarle al director, que él nos va a responder. No sé si se equipara a la atracción del talento, pero implica que la oportunidad de que una persona talentosa entre a formar parte de la entidad está clarificada. Pero no me queda claro si porque haya más igualdad implica que el talento se va a traer más. Bueno, por ejemplo, Yo creo que atraes un talento, pero ya determinado que encaja con los valores de esa entidad. No tanto el talento porque sabes hacer una cosa muy bien, sino también tienes otros tipos de talentos más o menos... aptitud y actitud, Sí. ¿no? Sería esto, ¿no? Sí. Sí, estic d'acord, totalment d'acord. Aptitud y actitud. Pero, por ejemplo, hay muchas empresas que, para llevar a cabo temas de promoción interna, pues las mujeres quedan excluidas depende de qué tipo de formación. Y la empresa que hace esto, pues quizá no está cuidando el talento que tiene, no les da oportunidades. ¿Sí? Aquest sería un ejemplo. Finalmente, porque la igualdad es posible. ¿Nos lo creemos si es posible o no? Sí, ¿no? No será inmediata, pero es posible. ¿Sí? Repito, y voy a ser muy pesado en esto, el hecho de que la igualdad sea real y efectiva depende de las personas, de los hombres y de las mujeres. Y si hablamos de igualdad, ahora haremos un pequeño ejercicio, de qué realmente estamos hablando cuando hablamos de igualdad. Si realmente los políticos, que son los que hacen las leyes, están por la labor o no están por la labor. Andrea, ¿qué has pasado? Por WhatsApp ha pasado dos artículos. Y tan, hombre, esto no es el colegio. Os estoy dando un poco la introducción normativa, para que veáis la importancia que se le da la igualdad en un país determinado. Cuando lo tengáis todos, ¿sí? Sí, primero vamos a leer el artículo 14, y luego os diré un pequeño ejercicio. ¿Sí? Vamos a leer el artículo 14. Regina, al fondo, ¿puedes leer el artículo 14? Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 14 de la Constitución, derecho fundamental. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a leer un artículo y a ver quién adivina qué contradicción hay. ¿Sí? El artículo 57 de la Constitución. ¿Lo
Tu mateixa, Olga, per haver parlat. Yo, si no os importa, que no llevo las gafas y no veo cosas. No? Bueno, un voluntari que vulgui llegir. Así como muy grande desde el móvil. Tu mateix? Vinga. Gracias. La corona de España es hereditaria de los sucesores de su majestad don Juan II de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de la primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer, en el mismo sexo, la persona de manera a la de menos. Esto es la Constitución también. O sea, estamos en la norma de las normas. ¿Tú aquí no ves alguna contradicción? No lo he dicho en el artículo 14. Todo lo contrario, ¿no? Por edad. ¿Todos lo veis? Sí, ¿no? ¿Por qué cuando hay un hombre y una mujer, el varón va delante de la mujer? Que es lo que ha pasado y lo que pasa con la familia real actual. ¿No? La Constitución. ¿Se cumple? ¿Lo veis? Una muestra de que lo que dice la normativa pues puede estar bien o puede estar mal, pero la realidad es lo que pensamos nosotros, es lo que está dentro de la cabeza. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? ¿Sí? Todos habéis averiguado, ¿no? El tema este de la... ¿Sí? Molt bé. Bueno, pues aquí vemos el tema de la normativa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es del año 47. ¿Por qué se hizo? Históricamente tiene que ver mucho con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, bueno, antes no había normativa que hablara de los derechos humanos, ¿no? Pero cuando terminó aquí en Europa la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, que se descubrió pues todo lo que hicieron, bueno, pues hubo un consenso, por un sentimiento de culpabilidad quizá, había un consenso de establecer una Declaración de Derechos Humanos. Declaración de Derechos Humanos. Solamente se da derecho cuando lo incorpore una normativa de un Estado y le dé garantía a esta normativa, ¿no? Porque la Declaración de Derechos Humanos es música celestial, pero bueno, a la hora de la realidad hay países que quizá más, quizá menos, pero si no se cumple, pues no se cumple, no pasa nada. Es una declaración. Por lo tanto, de la declaración pasamos a lo que sería abajo la Constitución, y está recogido en una serie de artículos. Por lo tanto, si está recogido y constituido como un derecho, tiene que haber una protección. ¿Sí? Luego está el Real Decreto Legislativo del Estatuto de los Trabajadores, lo que os decía antes, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, año 2007. O sea que nos pasamos unos cuantos años de transición democrática, que hasta el 2007 no se hizo una ley de estas características. Una anécdota. Ya os he dicho que soy del siglo XIX, no, XIX no, XX, pero que cuando había el Estado franquista, aquí en España, una mujer mayor de edad que trabajaba en casa y trabajaba fuera de casa. No había muchas, pero hacía las dos funciones, 8 horas fuera y luego en casa 8 horas más, ¿sí? Y tenía pues un salario. ¿Vosotros pensáis que este salario podía disponer libremente de él? No. Necesitaba la autorización o permiso del padre, el hermano o el marido. Y no estamos hablando de hace tantos años. Por lo tanto, venimos culturalmente, históricamente, de tratar a la mujer como, bueno, un ciudadano o ciudadana de segunda categoría.
que necesita ser tutelado, incluso por su propio esfuerzo del trabajo. Bueno, nadie se ponía las manos a la cabeza, Vino la Constitución y dijo, no, esto todo igualdad. Pero ya digo, lo pone una norma, pero ahí se queda. Luego está el decreto 6/2019 de medidas urgentes, que lo que hace fundamentalmente es establecer en el ámbito laboral el plan de igualdad. Y dentro del plan de igualdad pues hay una serie de materias que son las que están obligadas a hacerlo, como puede ser materias de selección y contratación de trabajadores, conciliación, auditoría retributiva. ¿Sabes la brecha salarial? ¿Sabes lo que es brecha salarial? ¿Sí? ¿No? Aviam, brecha salarial, ¿se lo dices? La diferencia que hay entre lo que le pagas a un hombre y a una mujer a la diferencia del mismo cargo. Los hombres con el mismo cargo, las mismas características académicas, etcétera, y talentosos cobrarán determinados puestos más que una mujer con las mismas funciones, características y o quizás hasta mejores cuestiones académicas y demás. Brecha salarial, ¿sabes los estudios que hacen los sindicatos? Y también el ministerio también lo hace, pero los estudios que hacen los sindicatos en brecha salarial aquí en España, ¿cuánto pensáis que es? ¿Qué porcentaje sale? Un 30%. Poco menos. Hay casos del 30%, pero el porcentaje es la estadística general, un 24%. Brutal, ¿no? Brutal, un 24%. O sea, por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer, hacer el mismo trabajo, tener las mismas responsabilidades, la misma categoría profesional, pues vamos a pagarle, bueno, 24 veces más por ciento. ¿Sí? Y esto está sucediendo, ahora. No es un tema que dices, bueno, esto, no, desde que hay estas leyes ya se está corrigiendo, pero que está sucediendo. Donde no sucede tanto es en la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública, las categorías profesionales, los salarios, todo es transparente. Y nosotros, como ciudadanos, podemos acceder a esta información. Además que la administración pública también tiene que dar ejemplo de ello. Bueno, se le supone que tiene que dar ejemplo, pero ¿hay discriminación en la administración pública? Sí que hay discriminación. ¿Por qué? Pues no está en los salarios base, pero sí están los complementos. Y es diferencia económica, pero no en lo que sería el salario base. Pero, a ver, brecha la hay. ¿Sí? ¿Qué otra área de trabajo puede estudiar un plan de igualdad? Pues el tema de la formación. Antes lo he dicho, hay formaciones en empresas donde únicamente van a acudir hombres. Y estas formaciones están indicadas para, en un futuro, hacer promoción interna. Claro, cuando se hace un plan de igualdad, si es la propia empresa la que lo lleva a cabo, y si delante tiene representantes sindicales, entonces va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que establece la ley es que en el diagnóstico del plan de igualdad tiene que haber las dos partes, la parte de la empresa y la parte de los trabajadores. Y todo lo que se decide tiene que ser negociado.
Es como un convenio colectivo, ¿no? Convenio colectivo, pues más o menos hablas de los derechos y las obligaciones, las sanciones, etcétera, etcétera, de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues el plan de igualdad solamente es reducido al tema de la igualdad y con perspectiva de género. ¿Sí? Bueno, luego hay dos reales decretos, que uno que reglamenta la ley 6/2019 y el otro también, pero solamente en aspecto retributivo. Bueno, ¿se os hace un poco pesado esto de la tanta normativa o no? Bueno, el artículo 1 de la Constitución dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Social y democrático de derecho. Social, ¿por qué? Porque las políticas de los gobiernos han de estar orientadas a una mejora social de los ciudadanos. ¿Esto qué podría ser? Bueno, la seguridad social, ¿no? La seguridad social es una ley que es mejorable, claro que es mejorable, pero ¿qué ocurre? Que hay muchos países que no tienen la seguridad social. Hay países que uno termina el trabajo y va al paro, pero igual no tiene derecho a cobrar. Aquí, si tienes unos requisitos, puedes tener un derecho, ¿no? Si tú te pones enfermo, pues si es una enfermedad común o profesional, pues el Estado te va a proteger. Y esto, que a veces no le damos la importancia que tiene, es importante. No todos los países tienen estas prestaciones, incluso dentro de la Unión Europea. ¿Sí? Social y democrático. Democrático, ¿qué quiere decir en definitiva, Andrea? ¿Que cada 4 años votamos? ¿Esto quiere decir que esto es democrático? Bueno, esto es un síntoma, ¿no? Pero la democracia en un país donde se demuestra en que, por ejemplo, esta negociación que hay en los planes de igualdad sea democrática. Y luego habrá, pues, unas votaciones, y a veces ganas, a veces pierdes. ¿Sí? Y de derecho, pues quiere decir que todo tiene que estar ajustado a derecho. Todo. Y si todo está ajustado a derecho y tus derechos están, bueno, se vulneran, puedes acudir donde los jueces. Esto también es música celestial, o sea, es lo que dice la Constitución, que más o menos se lleva a cabo, pero no con la calidad que se tendría que llevar a cabo, con los años que llevamos de democracia. Dice: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad, los poderes públicos sería, pues, el poder legislativo. Esto es de 1978, corresponde a los poderes públicos establecer y llevar a cabo la igualdad. Bueno, pues quizás se han dormido un poquitín, ¿no? Hasta el año 2007. No es cuestión de ser crítico, es cuestión de ver la realidad, es lo que hay, ¿no? Y tenemos la democracia a veces que es la que hay. Bueno, el artículo 14 ya lo hemos leído, el artículo 24: todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces, lo que digo yo, Todos podemos acudir a un juez, a un tribunal, para defender nuestros derechos. Si no tenemos dinero, ¿lo podemos hacer igual? Si el colegio de abogados te darán abogado de oficio. Pero ¿cómo se toman los abogados de oficio los trabajos que tienen que hacer con las personas que no tienen recursos? Os lo podéis imaginar, ¿no? El grado de interés, porque es un tema que es obligatorio. Y si no quiere hacerlo, tiene que pagar, pues,
como una tasa. Y todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión. Antes decíamos, cuando he preguntado, ¿el derecho al trabajo es un derecho fundamental? Y pensaba que es la Regina, que me ha dicho que sí. Mucha gente piensa que es un derecho fundamental, pero es un derecho ordinario. Y dices, ¿cómo es posible que, bajo mi percepción, es importante el trabajo porque de esto vivo? ¿No? Pues no, o igual que la salud, ¿no? Es un derecho ordinario, no es un derecho fundamental. Ahora estamos en la ley orgánica de igualdad. Las empresas están obligadas a la igualdad de trato. Las empresas quiere decir todas las empresas, todas las organizaciones. No solamente aquellas que tengan más de 50 trabajadores, sino todas. Están obligadas. Todas. Ahora, nos dice que en el artículo 46 los planes de igualdad son un conjunto de medidas ordenadas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendente a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Bueno, es lo que se está haciendo. Los planes de igualdad, en definitiva, van en esta dirección. Tengo una pregunta. Si he entendido bien a través de la legislación que los planes de igualdad se implementan a partir de 50 trabajadoras, no entiendo por qué ese número, si para que haya una desigualdad falta que hayan dos. Claro. Tú no lo entiendes y me preguntas a mí que tampoco lo entiendo. ¿Por qué estos 50? Bueno, pues supongo que debían hacer sus estudios jurídicos y debían pensar, mira, tenemos que poner un mínimo de trabajadores para que nosotros obliguemos, y bueno, 50 trabajadores, ¿qué sería? Una pequeña empresa o mediana empresa. Mediana, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas hay aquí en Cataluña? Casi el 90%, ¿no? Bueno, cuando se legisla, no se legisla lo correcto que tendría que ser. Es decir, si estoy en una empresa que hay 4 personas, bueno, esto quiere decir que pueden tener unos derechos contemplados de igualdad en una empresa grande que en una pequeña, pues sí. Lo cual no quiere decir que igual, no sé, el empresario pues diga, mira, vamos a hacer un plan de igualdad, y necesito un interlocutor de los trabajadores para llevarlo a cabo. Y también los hay. ¿Con qué finalidad? Bueno, finalidad de subvenciones, contrataciones públicas, pues un poco darse a conocer, y dar el distintivo de igualdad, todo esto está bien. Pero en esto de los 50, arriba abajo, no te sabría decir una respuesta clara. Es incongruente, por mi parte es incongruente. Una persona que tiene 49 trabajadores, no. Y una que tiene 50. Antes le preguntaba a Olga que cuántos trabajadores sois en la asociación y me dijo, bueno, unos 50. Depende de los proyectos, depende del trabajo que haya, ¿no? Del volumen, ¿no? Ahora el nuevo reglamento establece que hay 2 controles de contratos de trabajo, que serían también los que están contratados por una ETT, y también estarían dentro del cómputo de los trabajadores en general. Pero yo conozco muchas asociaciones que están haciendo el plan de igualdad y no llegan a 50.
¿Qué áreas de trabajo incorporan los planes de igualdad? Bueno, el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres, el ejercicio corresponsable, la infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Estas son las materias obligatorias que debe contemplar un plan de igualdad. Pero la ley abre la mano de que puede haber otras. Lenguaje. ¿Sí? Esto es voluntario, pero lo puedes incorporar en un plan de igualdad, no hay ningún problema. Cuando vayas al registro no te dirán nada. ¿Se os ocurre alguna materia más que bajo vuestro criterio pues podría ser interesante introducirla en un plan de igualdad? Aparte de estas, ¿se os ocurre alguna? La discriminación positiva. La discriminación positiva. Porque tenemos tendencia cuando hablamos de planes de igualdad, poner el foco en la igualdad hacia la mujer. Pero el plan de igualdad es hacia los de la mujer o no de nadie. En el tercer sector se da una casuística que somos más mujeres trabajando que hombres. En general. Sí, sí. Educación, todas estas profesiones que están vinculadas al cuidado, siempre hay más enfermeras que enfermeros, siempre hay más personas, mujeres trabajando que no hombres. Entonces, siempre ponemos el foco en plan de igualdad tendiendo a la respectiva mujer y nos estamos dando cuenta que en el tercer sector probablemente los que están perjudicados simplemente por números son los hombres. No se contemplan en los planes de igualdad porque siempre ponemos el foco en esto, en el acoso sexual hacia la mujer, en razón de sexo, no binaria, pero es lo que es igualdad hacia todo el mundo. En el tercer sector lo que tendríamos que cuidar es que no haya discriminación positiva por ser mujer, porque somos más mujeres trabajando y probablemente accederemos antes que un hombre. Vale, entonces ¿esto cómo se podría corregir? De estas materias que... Hablando de lo que es la discriminación positiva, que no aparece en ningún plan de igualdad. Pero se podría llevar a cabo una medida a la hora de seleccionar y contratar a una persona. Una cuestión de paridad en contrato. Sí, de selección. La selección simplemente es que los currículos no tendrían que llevar con nombre ni con foto, para no poder identificar. Pues tú valoras a quien entras por la persona. cliente que tengas, es decir, qué funciones necesito para que esta persona entre y qué cuestiones académicas requiere para poder acceder a ese puesto. O sea, el primer contacto desde la selección personal tiene que ser esta. A partir de ahí, yo ya tengo 15 currículums que son aptos para el puesto en el que estoy yo trabajando, pero no estoy identificando ningún tipo de género, ni cuestión X. A partir de ahí es cuando yo ya sí que selecciono, pero la primera selección tiene que ir así. Y esto no se hace. O sea, tú pones foto, pones nombre. Muy bien. Del Ministerio de Trabajo que no lo hace. Claro, ahora se ilumina mucho el tema de la foto. Vamos a preguntar a los jóvenes. Tú cuando mandas un currículum, hombre, claro, cuando, a los jóvenes, Yo soy un joven. el lenguaje inclusivo me falta, Digues, tú envies el currículum amb foto o sense foto? Jo, molt la meva... En castellà, sisplau. Ni a mi en contra de mi voluntat, con foto. Con foto. ¿Tú? Sin foto. ¿Por qué? O sea, como elección. ¿Y al fondo? Con foto. Bueno. Cultura, ¿no? Cultura. Otro sector que también está muy feminizado, de la salud has dicho tú, de la salud, por ejemplo, el del tercer sector también. El sector de enfermería, docencia,
todo lo que es cuidado, limpieza. Todo lo que es cuidado a las personas, todo lo que son residencias, centros de día. Si conocéis el tema, no lo sé, pero ya os digo yo que las condiciones laborales de estas personas dejan mucho que desear. Es un trabajo duro, durísimo. Es un trabajo reconocido en absoluto. Es un trabajo que está dignificado a nivel retributivo tampoco. Bueno. 48. Las empresas deberán promover las condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. ¿Qué empresas tienen que tener un protocolo de acoso? Todas. Todas. Y desde hace años ya. ¿Pensáis que se ponen sanciones porque quizá hay un inspector que se le ocurre ir a una empresa y pedir el protocolo y no está hecho? Pues sí. Aún hay empresas que... ¿Y esto qué es? Bueno. Y el Estatuto de los Trabajadores, el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea su naturaleza, de la misma salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo. ¿Ves la cantidad de normativa que hay que va en esta dirección? Tenemos la Constitución, tenemos la Ley Orgánica de Igualdad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también si queréis. Luego también tenemos el Real Decreto de Igualdad Efectiva del 2019 y ahora hay dos Reales Decretos del 2020. O sea, que aquel que dice, no, es que esto se tiene que regular, ya está regulado. No se tiene que hacer más leyes, está regulado. El tema es que lo apliquemos. Claro, la administración lo que hace es, bueno, coaccionar de alguna manera y decir, bueno, si no haces esto, que es tu obligación, te voy a castigar con dinero, te voy a sancionar, y no vas a poder contratar con el sector público y no te vamos a dar subvenciones. Bueno, no hace nada más, pero luego veremos las cantidades que puedan llevar a cabo estas sanciones y son importantes. Bueno, principio de igualdad, planes de igualdad, cuestiones generales. Los planes de igualdad, la estructura de un plan de igualdad sería, primero de todo, es un compromiso de la organización. Compromiso formal y material de la organización. Repito otra vez, o sea, que haya una voluntad de idea, de cabeza de llevarlo a cabo. Después del compromiso sería llevar a cabo la comisión negociadora. ¿Cuándo sou la comisión negociadora, Olga? Sí. ¿Es paritaria? A nivel... hay presencia de trabajadores y presencia de junta. Pero, ¿y hombres y mujeres? Parece que hay, que no lo acabamos de formar, creo que a nivel de esto hay un hombre y el resto son mujeres, diría yo. Un hombre pero bueno, la casuística es estas, que somos más mujeres que hombres. Ya. Es difícil darle una paridad 3-2-2-2 porque no hay presencia de hombres. Perdón, somos dos hombres. ¿Vale? Dos hombres. 2-3. Bueno, yo he visto comisiones negociadoras de 7 hombres y una mujer. Y la ley establece que tiene que ser, pues, hombres, mujeres, más o menos. Pero, bueno, pues hacen el plan de igualdad, tienen hacia adelante, lo registran y no pasa nada.
Bueno, una vez ya establecer el tema de la comisión, esto es muy importante, la comisión, las personas responsables de llevar a cabo a la práctica el plan de igualdad, pueden delegar también, en alguna persona para hacer un seguimiento, pero primero de todo sería, hemos dicho, el compromiso de la empresa, establecer la comisión permanente y para mí lo más importante, el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. Un buen diagnóstico te va a ayudar en todo el proceso. ¿Qué es el diagnóstico? Es una fotografía de cómo está la empresa en aquel momento. Y esa fotografía, ¿cómo la obtienes? Por la información que la empresa te da. ¿Sí? De todo tipo. Retributiva también. Y a partir de los datos que son cuantitativos o cualitativos, pues se puede llevar a cabo un buen diagnóstico. El diagnóstico es esencial. ¿Sí? Después del diagnóstico es la implementación o el diseño del plan de igualdad. ¿Sí? El diagnóstico, ¿qué nos ha dado el diagnóstico? El diagnóstico nos ha dado una serie de fallos que hay, o temas a corregir en la empresa, y es importante. Vamos a hacer el diseño para corregir esto y vamos a implementar lo que serían acciones positivas. Acciones positivas son aquellas que van a corregir las desigualdades que haya en la empresa o la organización. ¿Sí? Y luego sería el seguimiento. El seguimiento puede ser la misma comisión o puede ser una o dos personas de la comisión delegadas, ¿sí? O incluso puede ser uno de fuera, un agente de igualdad, por ejemplo. ¿Sí? Claro, si es uno de fuera, ¿qué pensáis? ¿Que es más objetivo o no? Debería ser más objetivo, ¿no? Por lo menos no tan influenciado por la cultura de la empresa. Sí. También puede ser que no esté pendiente de todo lo que pasa en la empresa y que la empresa sepa más intensamente la problemática de la empresa. Sí, pero si por ejemplo contratan a la gente de igualdad al principio, cuando elaboran el diagnóstico, cambia mucho. Sí, comienza de cero y además es un profesional que viene de fuera, ¿no? Que a veces hay desigualdades y la propia inercia de la cultura de la empresa no los detecta. Esto también puede ocurrir. Desde fuera se ve, pero desde dentro. O no quieren verse. O no quieren verse. Pero en definitiva, es como si fuese una auditoría, una persona que está auditando todo el plan de igualdad, todo, y lo dirige él. Bueno, tiene cosas positivas y cosas negativas. Hay empresas que no quieren oír hablar de ningún agente de igualdad porque no quieren que nadie pues ponga las narices en la empresa, ¿no? Y fijaros una cosa, si se tiene que llevar a cabo un plan de igualdad y se constituye la comisión negociadora para llevar a cabo el diagnóstico y no está, no hay representación de los trabajadores, ¿qué ocurre? El diagnóstico no está bien hecho. Si se hace, no estará bien hecho. Además estará incumpliendo la normativa y lo puede llevar al juzgado de lo social, sí. Pero en el caso de que un empresario o una empresa tenga la voluntad de llevar a cabo un plan de igualdad con buena fe, pero oye, no hay comité de empresa, no hay representantes de los trabajadores, ¿qué pasa? ¿Qué crees que pasa? Cuando haga el plan de igualdad debe tener el empresario. ¿Él? Que cuando haga el plan de igualdad, cuando tenga la opinión,
ni el diagnóstico o la visión del profesional, siempre el plan de igualdad irá a lo necesario. Pero ¿se puede llevar a cabo un plan de igualdad no negociado? En principio no, porque por normativa no puedes, pero si tú lo tienes y lo haces, tampoco nadie te va a decir que no lo hagas, porque te podrás hacer la igualdad. A no ser que haya una denuncia de acoso o algo, no se habrá quien ha generado esa plan de igualdad. A la hora de registrarlo, tiene que tener la firma de los representantes, porque si no, te lo pueden dejar registrar, pero con una nota que falta tal. ¿Qué solución podemos tener, Olga, entonces, si no hay representantes de los trabajadores? Porque hay empresas que, oye, para representar a un compañero, y digo, oye, pues vaya, tengo que representar a mi compañero de unido, ¿no? Hay empresas que no hay representantes de los trabajadores. En estos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podéis pensar que se hace? Pues llegar a un objetivo común, ¿no? O sea, pactar algo... Pero pactar con quién si no hay nadie. Ya, pero habrá que conseguir que los trabajadores estén a favor. A ver, usted, venga, te ha tocado, aquí. No se puede No, pero Porque tendrías que generar una contratación de una empresa externa que te lo valide. Esa sería una. Y cuando hablábamos de los 50 trabajadores y eso no aplicar el plan de igualdad, entiendo que era relacionado porque hasta los 50 profesionales no tienes que tener por ley de sindicato. Entonces va todo unido. Si tú tienes una empresa que tiene sindicato, evidentemente cuando hagas un plan de igualdad vas a tener a los profesionales representados a través del sindicato. Si tienes sindicato, sí. Si no tienes, al no tenerlo, la ley te ampara, con lo cual, o contratas a alguien... La ley te obliga a llamar a los sindicatos, y que te traigan personas para negociar. Bueno, a través de un sindicato. Los sindicatos más representativos, que serían, ¿cuáles son los sindicatos más representativos? Comisiones Obreras, ¿no? Y UGT. Entonces, claro, a las empresas no les hace mucha gracia que vengan sindicalistas de la calle, por decirlo de alguna manera, porque toda la información que da la empresa es muy sensible. Pero la ley obliga, en este caso, que no hay representantes de los trabajadores, a acudir a los sindicatos, a hacer una llamada para que vengan, pues, tanto de comisiones obreras como de UGT. Bueno, se va entendiendo todo esto, ¿no? ¿Sí? Aquí nos pararemos un poquitín, lo hemos comentado en algún apartado, pero ¿para qué se elabora un plan de igualdad? Bueno, sobre todo la búsqueda y la eliminación absoluta de todo tipo de discriminaciones, tanto directas como indirectas. Este es uno de los objetivos. La modificación de los patrones socioculturales de la conducta de mujeres y hombres basados en la idea de inferioridad o de superioridad de cualquiera de los sexos. ¿Alguien quiere decir alguna cosa o pasamos de puntitas? No, este segundo punto a mí me parece como el objetivo primordial de la perspectiva de género, pero no sé a qué nivel estamos lejos de llegar aquí. ¿Qué hacéis en esta organización que tú diriges para que esto sea cada vez más real? Esto es una muestra. Sí, exacto. Otra cosa. En la selección de personal, es verdad que, como decíamos antes, cada uno escoge cómo enviarlo, pero no hay ningún, en las publicaciones nunca ponemos preferiblemente alguna. ¿Y las hacéis en género masculino o femenino? Lo que sería el anuncio, la oferta laboral, la hacéis con lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa más? Y que la información que enviamos a nivel técnico y público también usamos Las imágenes también. Las imágenes de las promociones de carteles y todo eso también desde la perspectiva de
También, por ejemplo, en el caso de Ricardo, que lo hablábamos antes, del contenido de algunos talleres también está vinculado a... ¿Sí? Más que, por ejemplo, sea una educadora y 4 niñas participantes, se busca que el contenido que hay dentro de cada esfuerzo escolar o vinculación a algún tema del euro. Me parece que parezco un rey de aquí arriba. Ricardo, ¿nos puedes decir algún ejemplo de cuando haces estos talleres? Gracias, Un poquito, llevo 2 semanas, y que siempre ya llevo un bagaje de los talleres y esto. Y bueno, no sé, yo hago hincapié en cosas a nivel de educación de ellos. Por ejemplo, intento no darle atención solo a los niños, potenciar el trabajo artístico también en las niñas y en los niños. El otro día hablamos del cuerpo, pues diré que los cuerpos no eran normativos, que hay unos cánones, una manera de regularlos, que tengan una serie de medidas clásicas que nosotros aplicables a la vida real. Son muy pequeñitos, no hablamos tampoco mucho del sexo, pero hablamos un poquito de lo de la pistola, de que cada cuerpo tenía una cosa. Más o menos intento contemplarlo. Yo en Azul me reeduco constantemente, me pasa como a ti, vivo criado en el patriarcado más o menos, aunque en mi casa hay mayor presencia femenina que masculina, y más o menos con los niños yo veo cosas que yo he padecido en el caso de niños e intento que ellos no tengan que pasar por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el otro día el cuerpo que sale de las medidas muy normativo y yo soy gordito, entonces yo digo, bueno, los gorditos también existen en los dibujos, no sé, cosas así. Ya te digo, mi aportación es muy más humana y más reflexionada por mí, supongo por mi idea artística del mundo. Te lo has trabajado, ¿no? He conocido muchas mujeres que me han aportado bastante buenos valores y eso es importante. No, hombre, muy bien, está muy bien, oye. Con las actividades de tiempo libre también, por ejemplo, si vamos a hacer algún tipo de teatro, utilizar alguna temática, no hay eso de niños no pueden vestirse de princesa, o es un poco quién quiere vestirse, tenemos esas frases de cargos. Es que trabajáis con material sensible, ¿eh? Muy sensible. ¿Qué més? Va. La integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la elaboración, ejecución y seguimiento de todas las acciones desarrolladas en el ámbito de una organización, sea pública o privada. Prevenir el acoso sexual o acoso por razón de sexo. Implantar un código de conducta que proteja a empleados y empresa. ¿Tenéis un código de conducta? En desuso, pero existió. Código de feina, ¿no? Bueno, tenemos Buenas prácticas. de buenas prácticas Un código de conducta. Existía un código de conducta. Existía, ¿no? Sí, bueno. Ahora tenemos el CONFIANS, que también es normativo y que enlaza mucho con el tema de igualdad, porque tiene de alto escrito el tema de sexualidad, hay un plan de igualdad de conducta en relación a eso a través del CONFIANS. Sí, sí. Promover la igualdad de oportunidades en todos los niveles organizativos. Potenciar la conciliación de la vida profesional, personal, familiar a todos los empleados de la empresa. Yo en este último punto tengo una anécdota que me gustaría compartir. La 7. Sí. Con todos. Sí, el mismo pasó, un espacio. Tuvimos en el inicio del curso, hicimos una reunión de todas las personas implicadas en el Departamento de Acción Social. Sí, los que no trabajamos con personas con discapacidad. Y éramos 15 personas, 2 hombres y 13 mujeres. En ese ámbito, aquí en una Rullana, los 2 hombres nos sentamos uno al lado del otro. Y coincidía que uno era el director y el otro el coordinador. La foto era rara. Y después lo hablamos con Oliver, ¿no? Perdón, haber dicho el nombre, pero lo puedes editar después también. El otro chico, lo hablamos como un hecho que teníamos que ver qué pasaba, ¿no? Porque él también hace parte de la selección de personal, pero es que cuando se publica una oferta hay muy pocos chicos que postulan.
o sea, más allá de que yo lo hubiera hablado con él, yo también lo hablé personalmente con casi todas las personas que estuvimos. Y había un feedback en el que ni me fijé, había una respuesta de me da igual, incluso hubo respuestas de pues mejor, o sea, como yo me siento mejor cuando estoy en un ámbito donde mandan hombres. Cultura. Sí. ¿No? Pero claro, a nivel empresa, claro, no solo el promover el plan de igualdad, sino ejecutarlo. También vemos que es lo que decía Olga, es un sector muy feminizado. Sí. Y que es verdad que la elección de la coordinación fue completamente abierta. De hecho, hubo 2 personas antes que se les propuso esa coordinación que eran mujeres, que no fue porque hubiera una prioridad del sexo en este caso. Pero es una cosa que da a pensar, sobre todo en la imagen de las instituciones. Gràcies per la reflexió. Algú més vol aportar alguna cosa? Regina. És que no et sento. ¿La qué? Ella no sabe qué es el código de conducta. Ah, el código de conducta. Bueno, es un documento donde se establece, entre otras cosas, de qué manera nos tenemos que dirigir tanto los compañeros jefes como al público en general. Es un tema muy ético. Es un tema muy ético, quiere decir que de las conductas que se pongan allí no son sancionables. Las conductas sancionables van en el convenio colectivo por las sanciones, pero un código de conducta es, por ejemplo, en un hospital, pues las personas que están en recepción, cuando viene un cliente o un usuario, pues siempre le hablan de usted. Esto, por ejemplo, es un que dices, bueno, no tiene importancia, bueno, no sé si tiene importancia, pero hay gente que no le gusta que le hablen de tú, ¿no? ¿Sí? Eso es un código de conducta. Y muchas veces, esto lo he visto yo en el sector sanitario, de hospitales, clínicas, etcétera, etcétera. En temas de residencias, no lo he visto tanto. Y una vez me dijeron, no, es que a las personas que trabajan directamente con los abuelitos, les gusta más tutearlos que no hablarles de usted, porque parece ser que es una barrera mental. Bueno, mientras haya respeto, en el fondo es... Yo tengo una cuestión con el punto 2 también, con la modificación de los patrones socioculturales. Nosotros a nivel interno intentamos hacer siempre un lenguaje inclusivo y intentar estos cambios tanto a nivel interno, pero a veces creo que fallamos a nivel externo, porque también es verdad que cuando hablamos de familias, que trabajamos con muchas familias, trabajamos con muchas madres. Entonces, en esos documentos casi siempre pedimos el nombre de un responsable, y ese responsable, normalmente de los funcionarios son madres. Me pregunto también si una manera sería poner en un documento direccionado a las familias el nombre de los dos. Yo en mi trabajo personal a veces intento, por ejemplo, si tengo que enviar un correo, yo envío al padre y a la madre, si tengo el correo de los dos. Envío la misma información a los dos. Pero casi siempre tengo la referencia de una persona mujer. Entonces me pregunto si entonces igualdad es a nivel interno empresarial, pero también a nivel externo en ese sentido. Sí, y dices bien, porque si tomas conciencia de ello, lo haces bien, de esta manera. Es tomar conciencia. Vosotros estáis bastante concienciados, ya os lo digo. Por lo tanto, es un tema que tenéis avanzado bastante, ¿no? Y también tenéis a una persona que le da mucha caña al plan de igualdad. Y esto es una suerte para los compañeros. Es un tema que el plan de igualdad, a medida que lo vais haciendo, lo tenéis que hacer mucha difusión con los compañeros.
es lo que os aconsejo yo. Porque a veces estas cosas, si se hacen, pero no hay difusión, la gente puede pensar, pero ¿esto qué es esto del plan de igualdad? Vaya coñazo, ¿no? No, es cuestión de dar información, explicar el por qué y para qué se hace, ¿no? Y la gente, pues las personas, cuando se ven partícipes de un proyecto, se implementan más, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, esto es lo que hemos dicho antes, que serían las fases de un plan de igualdad. Uno es el compromiso de la organización, ya lo hemos dicho. 2 sería la comisión negociadora del plan de igualdad, el diagnóstico, importante. 4 sería el diseño, la elaboración del plan de igualdad. 5, la ejecución o implantación del plan de igualdad, seguimiento y evaluación. Normalmente el seguimiento puede hacerse 2 veces al año, a los 6 meses y al final de año. ¿Puede hacerse más? Sí, porque esto depende de quién, de la comisión. Normativamente dicen, no, se tiene que hacer 4, no. En función también de la complejidad de la organización. En esto no puede llevar a cabo ninguna norma, pues establecer un número de acciones. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Hemos dicho que el contenido mínimo en un plan de igualdad es, si hay alguien que no sepa lo que son estos conceptos, yo se los explico. Proceso de selección y contratación. ¿Sí? Clasificación profesional, que sería la categoría. Formación. Promoción profesional. Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres. El ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Infrarrepresentación femenina, por ejemplo. Retribuciones y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. ¿Sí? Estas son las materias obligatorias. ¿Sí? Bueno, pues ahora tenéis unas hojas aquí que Andrea muy amablemente ha hecho fotocopias, que son 2 fichas, 2 fichas de acción positiva. Dos fichas de acción positiva. Entonces, vamos a ver qué 2 acciones positivas podemos llevar a cabo nosotros, pues, cuando estamos en un diagnóstico de un plan de igualdad, no en esta asociación, en cualquiera. Entonces, de estas materias obligatorias, no me hagáis los 2 del mismo, me hacéis uno de corresponsable y otro de formación, o lo que queráis, pero un poco sería explicaros, deixeu-me un momentet, sisplau. Sería, esto es una ficha que se utiliza para llevar a cabo el tema de la implementación. ¿Sobra? ¿Sí? Mira que veo. Bueno, ficha, pues le dais un número que queráis, incluso con decimales, no tenemos nada. El área sería el departamento de recursos humanos, marketing, producción, lo que sea. La acción, ¿qué acción en concreto vamos a llevar a cabo? Escrita. La fecha de inicio y la de final. Esto nos lo inventamos todo, ¿de acuerdo? Describirla. ¿Qué mecanismos de seguimiento y evaluación se te ocurre para llevar a cabo que se está llevando esta acción positiva aprobada? ¿Sí? ¿Qué seguimiento y cómo lo vamos a evaluar? Si la evaluamos con algún indicador, por ejemplo. ¿Personal a quién va dirigido? Pues a veces puede ser a todo personal de la plantilla, o a veces va dirigido a un departamento concreto.
La persona responsable sois vosotros, pues nombre y apellido y ya está. Y también, si os atrevéis, detrás que pone del personal directivo intermedio cualificado, pues ponéis una cruz, donde pertenezca, de departamento de, no sé, administrativo, ¿no? Pues 1 o 2, personal directivo 1, una cruz y ya está. ¿Sí? ¿Para identificarme yo o para toda la empresa? O sea, el número de... Esto es las personas participantes, Luego, medios y materiales previstos para la realización de la acción. Hay acciones que quizás no necesitan recursos materiales, porque vamos a cambiar el protocolo de selección, y lo vamos a modificar. Esto pues económicamente no va a costar nada, pero por ejemplo, si dices no, vamos a hacer formación específica, pues esto, si viene una persona de fuera, sí que se tiene que dotar de un presupuesto, de un dinero. ¿Lo entendéis, no? ¿Sí? Y mecanismos de difusión en la empresa. ¿Qué mecanismos de difusión hay? El tablón de anuncios es uno que es el de toda la vida, pero la intranet, por ejemplo, es otra. Os lo inventáis, ¿vale? Y luego, pues si queréis hacer algún comentario, esto es libre albedrío, cada uno que lo haga lo que quiera, más que nada para que veáis que todo este rollazo que os estoy dando, pues termina con acciones concretas y positivas. Y estas acciones concretas y positivas, Esto no lo acabo de entender. no, dejarlo, es igual, no pasa nada. Y esas acciones concretas y positivas serán las que mejorarán las condiciones de la empresa en cuanto a desigualdad hombre-mujer. Y decía que algunas acciones positivas tienen detrás un presupuesto y otras no. ¿Vale? Vinga, aviam què se'ns ocorreix, per poder-ho fer todos. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué tal la creatividad? ¿Sí? Venga, va, a modo de ejemplo, a modo de ejemplo solo, usted mismo. Venga, ¿qué harías? Bueno, yo hice de recursos humanos la acción, control, retribución igualitaria. Entonces sería todo el año, básicamente, y sería el control que la retribución no sea diferente según el peso que tengan las personas. El mecanismo de seguimiento sería el control de nóminas y estadística de la retribución de la gente, de la empresa. Sería dirigido a todo el personal, el responsable y yo. Y bueno, el participante número, en este caso 50. Personal administrativo sería el encargado. No creo que tenga coste, porque igualmente las nóminas y todo lo tenemos a nuestro alcance. Ya está en un programa informático esto, ¿no? El coste del programa, pero bueno, está Pero se supone que está hecho ya. Exactamente. Y la difusión sería en internet, en las memorias, ¿no? Sí, en la memoria de final de año, ¿puede ser? Sí. ¿Que se reflejara qué? Que se reflejara que no hay desigualdad retributiva. Bueno, si tú, por ejemplo, tienes que hacer una auditoría o un registro retributivo, tienes que hacerlo hombres, mujeres, misma categoría profesional, sin poner nombres, sin poner solamente la categoría profesional. Y este es un dato que queda en el registro. O sea, el registro es lo que tú me estás diciendo. Llevar a cabo un registro de toda la plantilla. Toda la plantilla es toda la plantilla. O sea, desde el director general hasta el conserje. ¿Sí? Y se llevará a cabo en un lenguaje porcentual. ¿Sí?
luego la auditoría. La auditoría es cada año. El control, básicamente el tema de las nóminas. ¿Sí? Y sería el salario base, los complementos salariales y los complementos extrasalariales. Todo. ¿Vale? Muy bien. Y esto es lo que se llama, abans, ¿quién era de vosotros que no sabía lo que era la brecha salarial? ¿Eras tú? Pues es lo que dice tu compañero, es esto. Y claro, esto es identificar de que hay brechas salariales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hay brechas. Bueno, pues de un año para otro es muy difícil arreglarlo. Normalmente, pues lo que se hace es 4 años, que es lo que tiene de vida un plan de igualdad, hasta que se vuelve a revisar. Con 4 años tú tienes más posibilidades de que esta brecha se vaya disminuyendo. Igual, con 4 años no tienes suficiente, pero ves que cada año vas haciendo un esfuerzo para que esta brecha vaya bajando, y esto queda reflejado en el registro y en la auditoría. ¿Lo veis? O sea, hay acciones positivas que son relativamente inmediatas, pero otras no. Otras requieren su tiempo. ¿Por qué? Porque quizá hay una carga económica que la empresa no puede... En un momento como ahora, que hay crisis, la gracia que les hace a los empresarios que le vengan con estas historias, cuando apenas no pueden ni vender nada de sus productos o servicios. ¿Lo veis? Pero claro, además, una pregunta que te hago: ¿es posible que haya una brecha salarial con una diferencia de más de un 25%? Hay casos que sí, ¿no? Pero estos casos que sí, no es discriminación, porque tienen que estar justificados. ¿Por qué esta persona tiene este salario y tiene estos complementos salariales? Tiene que estar justificado, cuando es más de un 25%. Entonces, ¿qué ocurre? Pues oye, yo cuando esto lo comenté en un sitio, dijeron, bueno, entonces aquí la brecha salarial va a seguir existiendo solamente en casos y que tienen que justificarse, que a veces son injustificables. Hay empresas que dicen, no, mira, vamos a justificar, pero dices, bueno, esto no es justificar. Entonces lo que pasa es que te ponen una sanción por haber manipulado el tema, una sanción económica. Pero, ya digo, el 25% más sí, pero justificado. Y justificado quiere decir en la auditoría y en el registro, en los dos sitios. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? Había una otra persona que volvió... Tú mismo, venga. También en el área de recursos humanos, la acción es la promoción profesional. La promoción profesional, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Fichar a alguien, contratar a alguien. ¿Contratar a alguien para? La coordinación de un área. Vale. La fecha sería el inicio del curso, en los primeros días de septiembre. La descripción es la selección de personal para la coordinación de un área de intervención. El mecanismo de seguimiento sería una convocatoria abierta a todo el equipo de trabajo para suplir una baja, por ejemplo. Entrevistas personales con un guión genérico, o sea que todas las personas tengan las mismas preguntas, y una explicación genérica también de las condiciones. Muy bien, me has dicho coordinador, ¿no? Coordinación. ¿Coordinadora o coordinador? Ha dicho coordinación. Coordinación, has dicho. He entendido coordinador. Estos, los que somos del siglo XX, nos pasa esto, que nos vamos desgastando, y el oído es uno de los primeros. Bueno, ¿qué más? Nada, la idea es que fuesen 2 personas que hagan la selección, un mando intermedio y un mando directivo, garantizar en el tema de medios, garantizar un espacio adecuado para las entrevistas, que no sea una cosa abierta donde todo el mundo escuche.
y que el mecanismo de difusión y la oferta laboral simplificada a través de correo electrónico a todas las personas de la vida. Molt bé. Este seria un ejemplo d'otra acción positiva. L'últim, què vol dir-ho? Alguien que quiera sin el dedo se me ha ido allí, Hombre, eso me ocurre a veces, Cuando tú dices algo que sea voluntario, todo el mundo calla. Entonces, la técnica es utilizar dedito, Venga. Yo, bueno, ya he entendido de quién va la acción, ¿no? De quién sale la acción, ¿no? Sí, Departamento de Recursos Humanos. He escrito dos opciones, pero voy a poner solo una. Voy a decir solo una. Ofrecer formación, bueno, es de formación, pero para la promoción en un futuro. Promoción interna. Sí. Promoción interna por formación. Ofrecer formación específica, bueno, va dirigido al departamento de ingeniería, que popularmente hay más hombres que mujeres. Entonces, mi acción es ofrecer formación específica para futura formación interna de responsables de equipo de dicho departamento, y se preferirá que se inscriban mujeres que no hombres. Dura un año esta acción, desde el 19 de este mes hasta un año. Y la descripción es: en previsión de la futura creación de equipos de trabajo en el departamento, se ofrece formaciones específicas para el liderazgo de equipos y técnicas y formaciones técnicas para los personas trabajadores del departamento, dando preferencia a la inscripción y formación de las mujeres. Los responsables soy yo, los participantes serán 50, porque es de una multinacional súper importantísima. Para inventarme. Los medios y materiales previstos, pues personas decentes, una para la formación en competencia de liderazgo de equipos, y una persona docente para la parte más técnica, porque me he inventado que tienen que saber usar una máquina y demás. Bueno, y luego pues el habla o y los mecanismos de difusión, pues el tablón de anuncio, grupo de Telegram, grupo de Instagram que tiene la empresa, la red social de la empresa interna, porque también usan una serie de intranet y demás, email interno, y luego también informar personalmente a las personas que deben estar interesadas, en concreto a las personas responsables que llevan a cabo, que están trabajando con esto, pues informarles de. Molt bé, no? Molt bé. Felicitats a tots, A tots. En condiciones de trabajo, por ejemplo, una de las cuestiones que se va implementando más es el tema del horario flexible. El horario flexible sería, yo estuve trabajando un tiempo en Acción contra el Hambre, que es una organización, y allí, aquí en Barcelona, y desde las 12 a las 4 teníamos que estar toda la plantilla allí. El resto de horario flexible. Y ahora, el otro día los llamé para ver si estaban vivos o muertos, me dijeron que estaban vivos, continúan con esto y les han puesto el tema de el plan de teletrabajo. Y que en definitiva, al principio era obligatorio, pero ahora ha venido también para quedarse. Entonces el tema es, bueno, si tú no vienes, pues tienes que estar conectado las 4 horas que todo el mundo, porque a veces se hacen reuniones o reuniones entre departamentos y tal, estas 4 horas son, y va muy bien, o sea, la gente está contenta, eso que la gente siempre se queja, pero está contenta, es importante. Bueno, pues seguimos. Carlos, tenía una pregunta con el ejemplo de Mireia. Que no lo dejé pasar, pero ella sugería que había prioridad para una postulación femenina. ¿Qué pasa si esta multinacional tan grande hay una persona que está se está cambiando de sexo? ¿Vale? Estoy buscando. Sí, no, sí. Claro, yo también. A mí, la verdad es que
cómoda, pero entiendo decir mujeres u hombres, porque sí que hay personas que nacieron físicamente de una determinada manera y no se sienten así. Entonces, para mí también entra dentro de pues, personas transgénero, que también son personas que tienen dificultades para promoción interna, bueno, incluso encontrar un trabajo, por todo el tema de la discriminación. Pero sí que es verdad que las mujeres, hombres y mujeres, pues hay un anteproyecto de ley de la diversidad, ¿eh? O sea que esto está al caer. Esto ya es un tema que quizá dicen los que saben que un año o como mucho 2 años, pero ya está prácticamente, y lo tendrán que poner también dentro del plan de igualdad. ¿Eh? No. ¿Está contemplado? ¿Eh? Nosotros nuestro plan se llama hombre, mujer y no binario, que es una de las cosas que se detecta que no está puesta. Claro, el tema es que no está contemplado dentro de estas materias, pero sí que se puede ser a nivel voluntario. Ahora, llegará un momento que aprobará la ley y dirá, no, ahora no voluntario, no, obligatorio, a partir de tal fecha. Entonces, ¿qué tendrá que pasar? Pues tendrán que revisar todos los planes de igualdad, todos los que se han hecho, y modificarlos. Sí? Es va entenent tot això? Bueno, aviam. Bueno, el diagnóstico ya lo hemos dicho. Para llevar a cabo un buen diagnóstico, que os he dicho, el diagnóstico es muy importante, es muy importante. Es una fotografía de aquel momento en que se hace todo el diagnóstico con temas, pues, con información, en definitiva. Y esa información, ¿cómo se saca? Pues bueno, a veces, aquí lo pongo, ¿no? Encuestas y cuestionarios para elaborar el diagnóstico, grupos de discusión, entrevistas en profundidad a la plantilla. Bueno, no sé si, supongo que algunas cosas de estas habéis hecho, Bueno, programación, diseño y elaboración de un plan de igualdad. El programa de actuación en materia de igualdad ha de ser elaborado a partir de las conclusiones del diagnóstico y de los aspectos de mejora detectados en materias de igualdad de género. En él se establecen los objetivos a alcanzar para hacer efectiva la igualdad. Lo que habéis hecho ahora vosotros. Lo que habéis hecho ahora vosotros, ¿no? Las medidas y acciones positivas, se llama así, técnicamente se llama así, las medidas y acciones positivas necesarias para conseguir los objetivos señalados. Un calendario de implantación, que aquí también nos pedían la fecha. Las personas responsables, que también lo habéis puesto, y qué indicador. Bueno, esto del indicador es importante. ¿Qué indicador pondrías tú para hacer un seguimiento de que tu acción positiva se está haciendo o no se está haciendo? Los indicadores, aparte de las mujeres inscritas en el curso, o sea, para mi formación propuesta, ¿no? Sí. O sea, tú pones esta acción positiva en marcha, pero hay que hacer un seguimiento. Bueno, ¿se está haciendo o no se está haciendo? Pues uno de los indicadores es las personas que asisten, el número de porcentaje de hombres y mujeres que asisten a esa formación y que la acaban también. Y hacer un control día a día de cuando realmente... Y luego al finalizar esta formación, más concretamente ver si esas mujeres acaban siendo responsables, bueno, esas mujeres, o ver el porcentaje de mujeres que acaban siendo responsables de equipo que se ha llevado. Es un indicador, ¿vale? Bueno, s'entén, tiene que haber un seguimiento. Esas son otra vez
las materias a actualizar. La normativa establece que las empresas deben respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral y para ello deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deben ser negociadas y en su caso acordadas con la RLT. ¿Sí? Voy a ir un poquitín más rápido porque el cronograma es el tema del tiempo. Vamos a ver. Aquí tenemos un esquema de una parte general, las partes, ámbito personal, esto es como un convenio colectivo, es igual que un convenio colectivo, unas partes generales, el diagnóstico, las medidas y objetivos y los indicadores y el calendario y la implementación. Es importante esto en el tema de la auditoría salarial. Esto es relativamente nuevo, es de octubre del 2020. Y en principio, ¿qué sería? Bueno, realmente que haya una igualdad retributiva, que no haya discriminación, esto se repite siempre. Principio de transparencia retributiva. Vol dir, un trabajador que no es del comité o negociador puede ir y solicitar una información retributiva de cualquier persona. De la categoría que él está, y siempre a un miembro del comité de empresa o de la representación. Directamente nunca. O sea, tiene que haber un interés directo y legítimo. Mira, voy a ver cuánto cobra el director general. ¿Se entiende? Bueno. El tema del protocolo, ya lo sabéis, ¿no? O sea, no me entretengo aquí porque si no... Los años que está publicado. Lo tenéis registrado, Sí. ¿no? La infrarrepresentación femenina sería, pues, aquellas empresas que numéricamente pues hay más hombres que mujeres. Esto sería, voy un poco rápido, pero se entiende el concepto, ¿no? El lenguaje y comunicación no sexista. Bueno, pues aquí ponemos un ejemplo de establecer un código interno de buenas prácticas para un lenguaje neutro. Esto es muy, hay mucha buena voluntad, pero es difícil. Es difícil, a mí me pasa muchas veces, que incluso debería esmerarme más a la hora de hacer algún tipo de formación, pero me cuesta enormemente. Bueno, luego el tema del registro y el depósito de los planes de igualdad deben estar vigentes, tendrán que ser negociados, esto ya más o menos siempre lo hemos ido dando. Deberán incluir evidentemente el diagnóstico y el calendario de actuaciones, el sistema de seguimiento y evaluación, o sea, de qué manera vamos a llevar a cabo pues un seguimiento y una evaluación de que estas acciones realmente son positivas y han dado sus frutos. La entidad jurídica titular debe... Bueno, eso ya es, venga. El distintivo de igualdad en la empresa. Bueno, esto la empresa lo pide y el ministerio lo da o no lo da. No tiene ningún atributo económico, ninguno. Ahora, el distintivo de igualdad, vosotros como ciudadanos, si lo veis en una página web de una empresa, ¿qué sensación os da? ¿Positiva o sí, no? Primero es oficial, y luego que, claro, las empresas lo que hacen es publicitarlo en la página web. Y aparte de este distintivo y reconocimiento de la administración, ¿qué más hay
el tema de las subvenciones, el tema de los contratos públicos, que esto es importante. De hecho, yo me apostaría a la mano de que muchas empresas lo hacen por esto más que por temas de conciencia. Bueno, y nada, al final es consecuencias del incumplimiento de los planes de igualdad. Pues mira, desde 626 euros hasta 187.515 euros. 600 euros, una empresa, ¿no? Ahora, depende de la envergadura de la empresa, y de la sanción que tenga. Una sanción de casi 200.000 euros, ¿qué os parece? ¿Poco o mucho? Muchísimo, ¿no? ¿Y esto a quién le corresponde? Pues a la Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo, Sanidad no. Sanidad sería el tema quizá de cómo están las instalaciones. Las condiciones de trabajo son laborales siempre. Pero condiciones físicas. Pero esto es, bueno, tú te refieres a la prevención de riesgos laborales, esto sí, pero no es sanidad, puede desembocar en un tema pues de salud. Un estrés prolongado durante mucho tiempo puede causar una depresión, ¿no? Pero esto ya es por un tema de prevención de riesgos laborales, de cómo está enfocado la gestión en la empresa, en cada departamento. Plan de igualdad es esa parte. Además, mira, ahora que has dicho esto, cuando hay un tema de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, se tiene que acudir a una persona con nombre y apellidos y denunciar lo que haya pasado. ¿Sí? Y es un tema de igualdad, eso es un tema de igualdad. Pero cuando es acoso laboral, no es de igualdad, es de prevención de riesgos laborales. Aquí está la diferencia. A veces un acoso laboral puede terminar en un acoso sexual, o al revés. Pero si es únicamente un acoso laboral, que no hay nada de sexo, prevención de riesgos laborales, que también habrá una figura que se encargará de ello. En el tema del acoso sexual, pues hay una persona que es el referente de toda la plantilla que diga, mira, Olga es la persona que tienes que acudir para poner una denuncia oral o escrita, y entonces Olga, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer lo que se llama una instrucción, una averiguación, una investigación de qué ha pasado, con las dos partes, si hay testigos, si hay antecedentes de lo que sea. Esta persona lo que hace es y también puede tomar medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Como de prevención, como para prevenir algo. Sí. Con cautela, ¿no? Imagínate de que ha habido un caso de acoso sexual por razón de sexo en un mismo departamento, un hombre y una mujer. Y la mujer pues va y se lo comunica a Olga, ¿no? Y Olga pues empieza el tema. Al día siguiente tú tienes que encontrar con esta misma persona en el departamento. Mal rollo, ¿no? Entonces, o puede haber que ella solicite un cambio de departamento, ¿sí?, de una de las dos personas, o también un tema que es estate en casa una semanita, mientras se va averiguando, y llega un momento en que es el Departamento de Recursos Humanos, el director, el que pone la sanción en función de la gravedad de los hechos, etcétera, etcétera. Pero esto es a nivel laboral, pero el acoso sexual o por razones es un tema penal, o sea que a ti nadie te impide ir al juzgado o a la policía y denunciar el tema. O sea, tiene una doble dirección. Una es de carácter penal,
y otra es de carácter laboral. ¿Sí? ¿Vosotros os acordáis de que hace un par de años, creo que fue, una empresa que se llama Iveco en Madrid, que había una pareja que trabajaban en la misma empresa, no en el mismo departamento, pero en la misma empresa, y se separaron, ¿no? Y el hombre pues no aceptó mucho esa separación, ¿no? Y se vengó de ella, pues poniendo unos vídeos que tenía, haciendo pues actos sexológicos, y los puso en una intranet para que todo el mundo los pudiera visualizar. ¿No os suena esto? ¿Sabéis cómo terminó ella? Se suicidó. Estuvieron dos días estos vídeos. ¿Y la empresa? ¿Qué hacía la empresa? ¿Tiene responsabilidad? Sí. Sí que tiene responsabilidad. Pero esto fue un caso muy sonado, muy sonado porque aún no hay sentencia. No hay sentencia. Ahora, claro, si uno de los elementos es que se suicidó, es, bueno, pues el motivo para que realmente haya sanciones importantes, ya laborales, luego penales, ya lo dirá la justicia. Y, a ver, ya lo sé, termino y ya está. Esto me falta. Oye, muchas gracias por la atención que he tenido, i la percepció que tinc és que un poco de interés al menos habéis tenido, y sabéis un poco más de lo que es un plan de igualdad, para qué sirve, las fases, y sobre todo que aunque esté el tema normativo obligando a ello, si no uno no se lo cree, y hay un compromiso personal y humano con la igualdad, ya pueden haber leyes que quieran. Muchas gracias por la atención. Home, vosaltres, a vosaltres.